Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. En esta ocasión vamos a platicar con Ken Smith. Él es vicepresidente de Política Económica en la International Chamber of Commerce Capítulo México o Cámara Internacional de Comercio Capítulo México. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Ken Smith. Ken Smith, bienvenido. De nueva cuenta que nos conocemos muy bien tú y yo aquí a El futuro de todo. Muchísimas gracias, Efraín. Es un gran placer platicar contigo. Estuvimos en varias de las batallas del TEMEC juntos, entonces es un placer estar contigo el día de hoy. ¿Te acuerdas? Híjole, por supuesto no crean ustedes, amigos, que yo estuve involucrado internamente en el Telecan, pero sí estuve con toda la pasión del mundo e internamente como comunicador. Entrevisté a todo el mundo en el cuarto de junto, aquel maravilloso que había en México. ¿Te acuerdas, Ken? Por supuesto, y es una estructura que envidian muchos países del mundo, esa capacidad a lo largo de 30 años de construir un equipo asesor del sector privado, expertos técnicos en cada una de las mesas de negociación que acompañaba las negociaciones. Y de entrada te puedo decir que esa sería mi primera recomendación para el siguiente gobierno, retomar la fuerza del cuarto de junto, lo que significa traer el apoyo de expertos que llevan más de 30 años desde el sector privado, enfocados en que todos estos temas de negociación le traigan grandes beneficios al país. Ustedes en la Cámara Internacional de Comercio Capítulo México en ICC hicieron una serie de recomendaciones a la candidata, a las tres candidatas a los tres candidatos en ese momento. Ahora, por supuesto, ya las tiene en la mano la próxima presidenta de México. En tu área específicamente, ¿qué fue lo que le presentaron? Sí, mira, muchísimas gracias. Este es un esfuerzo que hace el ICC de presentar recomendaciones, una ruta crítica que es, al final de cuentas, constructiva, un camino que propone el sector privado de cómo unir esfuerzos junto con el gobierno para apoyar en el desarrollo de nuestro país. Yo tengo el honor de fungir como vicepresidente del Grupo de Política Económica, donde se analizan muchos de los temas, digamos, centrales de lo que guía la economía de nuestro país, y en ese sentido también, como parte de este documento que se presentó el pasado 16 de mayo por parte del ICC, tuve también el honor de participar en la elaboración del rubro relacionado con paz y prosperidad. Y ahí se tocan temas muy importantes respecto a la dirección del país en materia, por supuesto, como menciono, de política económica, en materia de responsabilidad social empresarial, temas sobre cómo fortalecer el marco institucional y eliminar la corrupción en todos los niveles, hablar de temas del futuro en materia de el impacto de la inteligencia artificial, en fin, una serie de temas muy amplios que al final de cuentas lo que buscan hacer es generar prosperidad a largo plazo en el país, con la esperanza de que con recomendaciones muy puntuales pueda entonces en ese momento los candidatos, como bien señalas, pero ahora ya nuestra presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, poder usarlo, esperemos, como un punto de partida para algunos de los principales puntos que hay que desarrollar en términos del desarrollo de nuestro país. Así es. Los temas que estás mencionando son, todos importantísimos. Yo me concentraría en la parte económica primero. Tienen que resolver el déficit fiscal terrible en el que se encuentra inmerso nuestro país, que no lo veíamos desde los 80s. Esto, para mucha gente de jóvenes, de generaciones jóvenes, pues simplemente no lo entienden, ¿verdad? Lo que vivimos tú y yo, muchísimos mexicanos, allá en los 82, 88, ¿no? Así
es, nosotros recordamos aquella década que denominaron a nivel internacional para América Latina como la década perdida, justamente por la pérdida de oportunidades y retrocesos en materia económica, encabezado principalmente por una deuda terrible en muchos países latinoamericanos, incluido México. Lo que vimos en términos de estabilidad macroeconómica a lo largo de los últimos 30 años, e inclusive durante el sexenio de López Obrador, yo creo que al final se ve empañado de alguna manera en el último año, porque a pesar de haber mantenido una disciplina fiscal y una austeridad, inclusive muchos dirán excesiva en los primeros años de este gobierno, parece que ya con fines, llamémoslo electorales, pues al final del sexenio vino un incremento muy importante del gasto público, un incremento del déficit fiscal de nuestro país y endeudamiento, que sin duda alguna nos va a pasar factura el siguiente año, y dependiendo de las acciones que tome el gobierno, pues puede ser un lastre para los próximos años. Tú recordarás que los candidatos hablaban de cómo uno de los principales objetivos es mantener los programas sociales, inclusive fortalecerlos. Y yo creo que son posturas muy loables. El tema es cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo muy fino por parte de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias claves en el sector económico para encontrar los mecanismos de incrementar la recaudación de nuestro país, de nuestro gobierno, y pensar qué es lo que va a pasar en términos de una posible reforma fiscal. Eso está en el aire, por supuesto. Qué va a pasar en materia, digamos, de cómo enfrentar la deuda enorme, el hoyo negro que representa Pemex en términos de gasto federal, que va año con año hacia una situación que ya está, digamos, podemos decir, fuera de control. Entonces, va a haber que tomar medidas importantes en términos, en la parte, digamos, energética. Pues va a ser interesante ver qué rumbo toma Claudia Sheinbaum con respecto a la postura que ha tenido el presidente López Obrador. Ella ha hablado de hacer una transición energética hacia las renovables, promover la inversión del sector privado que tanto se necesita en gas y petróleo, en electricidad, y bueno, va a haber que también haber un reordenamiento en el gasto para, en ese sentido, poder acompañar a la población en estos programas sociales que se quieren continuar, pero con un déficit tan importante para, digamos, los próximos años, va a ser complicado, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los principales temas que se van a enfrentar. Y en el documento, digamos, de la Cámara, enfatiza la necesidad de implementar, para de verdad poder tener ese desarrollo sustentable a largo plazo que ha mencionado Claudia Sheinbaum como candidata. Se requiere una política industrial que permita desarrollar nuevos polos industriales y aprovechar este fenómeno internacional que se le denomina nearshoring, es decir, la inversión extranjera que está llegando hacia Norteamérica y en particular hacia nuestro país. Para de verdad poder aprovecharla, tenemos que combinar la apertura comercial, que tantos beneficios da alrededor de nuestro país, pero ir de la mano con una política nacional que permita generar clústeres industriales, condiciones para generar más y mejores empleos, es decir, un entorno emprendedor en México que le garantice a las empresas acceso a energía y energía renovable, acceso y disponibilidad de mano de obra calificada, infraestructura, tanto infraestructura física, carretera, portuaria, ferroviaria, como infraestructura de telecomunicaciones, y de la mano con lo que acabo de decir de energía, una infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y esos son algunos de los puntos que enfatizamos en la propuesta del ICC para los candidatos. Ahora regresamos con esta interesante entrevista, pero antes, 20 segundos, y volvemos con ustedes aquí, a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. Estamos platicando con Ken Smith, vicepresidente de Proyectos y Programas Económicos de la International Chamber of Commerce Capítulo México, Cámara Internacional de Comercio Capítulo México. Ken,
Nos comentabas de las propuestas que ICC México presentó a los candidatos en su momento y que por tanto ya tiene en su poder el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que un aspecto que va de la mano con esto es el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales de México. Cuando hablamos de generar empleo, de desarrollar diferentes polos industriales en nuestro país, el motor principal que está trayendo inversión en nuestro país es, por supuesto, la apertura comercial de los 14 tratados que tenemos con 50 países, pero sin duda la joya de la corona es el TEMEC, porque somos uno de los pocos países del mundo que goza de acceso irrestricto a Estados Unidos, y eso hace, con la certidumbre jurídica que brinda el tratado, que la apuesta de invertir en México haga sentido. Entonces, en ese sentido, partiendo de la premisa que el TEMEC es esencial para impulsar la inversión en México, pues es esencial también preservar el tratado, que se cumpla correctamente, que no solo México, pero Estados Unidos y Canadá cumplan cabalmente con sus obligaciones. Entonces, esto sin duda, y con miras a una revisión muy importante del tratado de manera integral que se va a llevar a cabo en 2026, es esencial que eliminemos los irritantes comerciales, principalmente entre México y Estados Unidos en materia de energía, maíz transgénico, los temas laborales, el tema automotriz, para que entonces en 2026 podamos relanzar durante otros 16 años, que es lo que contempla el tratado cada vez que se revise el acuerdo, y en ese sentido garantizar que podamos justamente fortalecer esta integración con nuestro principal socio comercial. En materia de política económica, estos son algunos de los elementos que plasmamos en esta propuesta del ICC. Más o menos todos, porque el país, o sea, me refiero irónicamente más o menos todos, porque el país está por todas partes lleno de agujeros por donde se nos está saliendo, digamos, la sangre, ¿no? Estás hablando del déficit fiscal, que es gravísimo, y además, por desgracia, mi querido Kenneth, lo desperdiciaron mucho de eso, mucho de ese dinero que se quemó, se utilizó para las obras faraónicas y ve tú a saber para qué otras cosas que no pudimos entender ni conocer, porque estaban reservadas por seguridad nacional y a veces por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por otra parte también veo yo que el tema de las energías limpias, va a ser esencial y va a ser uno de los primeros que vamos a tener que volver a discutir con el gobierno americano. La señora Catherine Tai no creo que esté muy contenta con lo que se ha avanzado en México. No le hemos dado más que aviones, o sea, le hemos dado el avión a Estados Unidos en esos temas, y hemos inclusive castigado algunas de las inversiones extranjeras que ya se estaban haciendo en México en materia de energías limpias, tanto inversión extranjera como inversión nacional. Y luego después también tienes el tema del Estado de Derecho. O sea, yo creo que se tiene que discutir dentro de tu rubro, de tus responsabilidades en la ICC, pues el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no puede haber inversiones tranquilas en México. Ahora que hablas de clústeres, fundamentalmente estaba viendo por ahí yo algún estudio serio que habla de que ya tenemos muy poca reserva de espacio disponible para poder recibir al nearshoring, o sea, las empresas de nearshoring, en caso de que vengan más empresas a México que no han llegado en el volumen que deberían de haber llegado. Kenneth, no sé si coincidas conmigo. Sí, mira, ahí es donde empezamos a ver algunos frenos de mano importantes en términos de lo que podría ser el nearshoring. Tenemos cifras récord de atracción de inversión extranjera, pero lo que debería preocuparnos es que esta cifra de 36,000 millones que recibimos el año pasado es casi lo mismo que los 35 millones que recibimos al final del sexenio de Peña Nieto en 2018, que en ese sentido, pues tenemos que preguntarnos qué está pasando, que no estamos creciendo a un nivel más amplio, sobre todo que países de América Latina como Brasil, que no gozan de esta red de tratados de libre comercio, que no son vecinos de Estados Unidos, y no se benefician de la misma manera del comercio internacional, porque están recibiendo 60,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en los temas que estamos tratando y en los que se enfoca el documento, están muchas de lo que esperamos sean las respuestas. Tocabas el tema energético, ahí hay dos vertientes muy importantes. Uno, la competitividad
competitividad, eficiencia y tecnología del sector depende de la inversión. Y ya se demostró que el Estado por sí solo no puede sacar adelante a Pemex ni a CFE. Se necesita, en ese sentido, eficientar el sector energético, traer inversión en capital productivo de otros países y de actores privados en México para complementar, para ir de la mano con el gobierno haciendo que crezca el sector energético. ¿Por qué? Porque es esencial para la competitividad del país, todos los sectores productivos utilizan energía y es esencial para las empresas que deciden dónde invertir en el mundo el tener acceso garantizado a energía y sobre todo, crecientemente, energía renovable, porque se los exigen sus inversionistas y porque crecientemente estamos viendo que en los países desarrollados, Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, a la vuelta de la esquina nos van a imponer impuestos al carbono en frontera si los productos que se exporten de México a cualquier país del mundo no son producidos a partir de energía renovable. Y eso es algo que no es una moda, es una tendencia mundial que llegó para quedarse y tenemos que estar a la altura de entender este reto y de verdad empezar, porque ya vamos tarde, con esta transición hacia la renovable. O sea que no es nada más el hecho de que violemos los compromisos del TEMEC, que a todas luces los esfuerzos de contrarreforma con la ley de la industria eléctrica de López Obrador violan esos principios del tratado, sino además de que si violamos el TEMEC podemos tener represalias multimillonarias en contra de nuestras exportaciones, está el factor que es aún más importante, que es si tú no tienes un sector energético eficiente, abierto, transparente, las empresas que están decidiendo dónde invertir van a ver eso como un obstáculo muy importante. Entonces ya lo estamos viendo en el norte, como bien señalas, por ejemplo, hay una enorme demanda de parques industriales, ha crecido enormemente la demanda en el Bajío y en el norte del país. Lo que está sucediendo con muchas empresas es que no tienen la garantía en ciertos lugares de nuestro México que se puedan instalar y tener un acceso garantizado a la red eléctrica de nuestro país o acceso garantizado a gas natural. Sí se da en ciertos estados, hay esfuerzos e inversiones importantes en Nuevo León, en Chihuahua, Baja California, Sonora, pero tenemos que replicar esto en otras regiones del país, porque eso sí puede representar un obstáculo muy importante para el nearshoring y por lo tanto para la capacidad de seguir generando empleo y desarrollo en nuestro país. La próxima semana terminaremos esta entrevista tan interesante con Ken Smith, vicepresidente de Política Económica de la International Chamber of Commerce Capítulo México y socio director de Agon, Economía, Derecho, Estrategia, y quien fue el principal negociador del TEMEC o USMCA, como le quiere usted llamar. Si usted quiere conocer más acerca de ICC México y de, por supuesto, de Ken Smith, puede ir al sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este programa del futuro de todo. Lo mismo Agon, la empresa donde él es socio director. Agon, Economía y Derecho, empresa de asesoría y servicios en materia de competencia y regulación sobre los temas más complejos en México y en América Latina. También digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este programa de El Futuro de Todo. Ya nos vamos. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este programa, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.